Estamos en comunicación con Gonzalo Inchauspe. Él es politólogo, miembro de Transparencia Electoral. En este caso se encuentra en Cataluña, justamente viviendo lo que tiene que ver con el referéndum, los resultados que ha arrojado, qué es lo que pasa con la mirada de España respecto de justamente lo que tiene que ver con este pedido de independencia que lleva años, décadas. Historia, mucha historia de por medio. Es por eso que Gonzalo está con nosotros y le agradecemos mucho este tiempo, incluso por Skype, así que podemos verlo y conocerlo con imagen a través del sistema multimedia Aire TV. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Valeria Maya y Adel Driussi te saludan. Se nos complicaba un poco. Bueno, acá estamos, lleno de preguntas, la verdad. Hay que poner... Arranquen. Sí, comenzar un poco con la mirada, ¿no? Desde la Argentina. ¿Qué pasa con esta Cataluña pidiendo la independencia de España? Bueno, la verdad que es un proceso largo, pero digo, un poquito aprovechando la mirada nuestra por sobre este tema, haciendo un poquito de cronista argentino, si querés, llama mucho la atención que hayan tenido como una jornada pacífica, salvo ayer, que fue, digamos, un proceso lamentable, todo lo que ha pasado, digo, violencia, digamos, de todos lados, digamos, el ambiente se tornó muy feo, pero en general el proceso hasta el sábado, y hoy ya de nuevo hay, digamos, un ambiente que te diría es envidiable comparado para nosotros, porque nosotros ya vamos a una marcha por ahí un poco más tranquila y se vio otro ambiente, o mismo vas a la cancha y hay más ambiente caldeado que lo que he visto yo en las manifestaciones y en las cosas de ayer. Lamentablemente ayer el gobierno central español, creo que ha tenido una decisión muy desacertada con lo que ha hecho con las escuelas. Creo que había muchas formas, muchas herramientas para evitar que se votara, y que no era ir contra la gente y con violencia, que lamentablemente ha llevado a los hechos a donde estaban. Y también ayer he visto hechos de violencia entre facciones del no y el sí. Ayer sí, por digamos, cerca del mediodía, por la tarde, después ya se calmó. Sí vi violencia, digamos, entre los dos, digamos, los del no y los del sí. Obviamente me habían dicho que había grupos extremistas de los dos lados, y esos son los que primaron en estos hechos violentos. Uh-huh. No, pero el resto surgió con normalidad, digamos, y la verdad que bien, digo, te da hasta una sana envidia, ¿no? Decir, están a punto, si querés, de un hecho muy importante de su historia. Y para la historia también de toda la Unión Europea, me parece, ¿no? Y de toda la comunidad europea y del mundo. El mundo hay... Primeramente, acá, Gonzalo, sí. ¿Sobre qué pone la mirada el referéndum? ¿De qué se trata el sí? ¿De qué se trata el no? ¿De cómo está conformado el padrón? Y si esto es vinculante, no vinculante. Contanos un poco puntualmente qué es lo que pasa con este referéndum. Bueno, digamos, unos no los desconocen, los del no lo desconocen directamente, los del sí dicen que es válido. Mi visión, ya trabajo en transparencia electoral, no puede ser vinculante, mismo como catalán tendrías que decir, esto fue, digamos, unos sectores de esto dicen, esto fue una expresión masiva del pueblo catalán que no hay que desoír, pero no es un referéndum, vamos a votar y vamos a votar en serio, con las dos partes adentro, digamos, con una justicia que garantice la imparcialidad y la transparencia, y que haya un censo y un escrutinio que los dos puedan, digamos, controlar qué es lo que ha pasado. Es un proceso electoral que obviamente, como está prohibido por el Supremo Tribunal de Justicia de España, obviamente se hizo con un secretismo de conjura, digamos, porque vos consultabas y el proceso, y silencio de radio, nadie te decía nada. Ayer pregunté a un encargado de escuela cómo fue el proceso para encargar la imparcialidad. Me dice, no, que venga la gente a ver. Bueno, pero fue un proceso, digamos, fue irregular, fue una gran expresión del pueblo catalán, pero creo que para mí no es vinculante porque no se dieron las garantías que debe tener una elección. Digo, todas las elecciones no son, digamos, vinculantes o necesariamente democráticas, digamos. Que haya elección no quiere decir que haya democracia y que sea verdaderamente la expresión del pueblo, ¿no? Pero digamos, sí, lo que ha demostrado y está claro es que hay un reclamo en la sociedad catalana. A mí me gusta decir, hay un reclamo en la sociedad catalana que quiere que algo cambie acá.
digamos, las voces hegemónicas de la política catalana creen que ese cambio es la independencia. Digamos, asustan los fantasmas de los nacionalismos y todas esas cuestiones. Yo creo que pasa por más un cansancio hacia el gobierno central del PP o de la situación general del sistema político español que por ahí la independencia. Obviamente que hay mucha gente que quiere la independencia, pero cuando empezás a indagar, muchos de los que están a favor del sí dicen es la única opción que nos dejaron, independizarnos. Yo soy español, yo soy federal, pero no nos dieron otra opción. Nosotros queremos una república distinta en España, pero el gobierno central nos ha ido arrinconando, nos ha ido llevado a que la única opción sea la independencia, y eso le hicieron creer al pueblo catalán, que la única opción es la independencia, y creo que no es la única opción. Creo que hay miles de opciones, obviamente, y que obviamente tiene que haber una apertura de diálogo del gobierno central y sentarse a ver qué es lo que pasa. Lo que dicen y el origen del conflicto de todo esto es que en el 2010, con la crisis de 2008-2009, generó la crisis económica acá europea, y esto generó una crisis en el sistema político y generó una crisis tanto de representatividad de los partidos políticos, tanto del poder central, el PP, como todos los partidos acá catalanes, y han encontrado una brecha que les genera simpatía y les da votos a los dos, tanto por el sí y por el no. Entonces se apoyan en pro independencia, en contra de la independencia, porque es su forma de legitimarse dentro del sistema. Creo que el sistema político español y los políticos españoles deben sentarse y decir solucionar este problema. Yo creo que si se dan otras condiciones, no sé si saldría el sí, porque el sí hoy está muy relacionado al no, al gobierno nacional, y el no, es una voz invisible. Hay mucha gente, muchos actores del no que están invisibilizados. Esto hay que rescatarlo, que es que la gente del no inclusive te dice que si recibe un cepo, digamos, social, digamos, que no se puede decir acá en España ser catalán y decir que estás en contra de la independencia. En los trabajos, por ejemplo, me acerco, estaba en un supermercado y me hablan catalán y le digo, soy español, y me mira así con cara y me dice, no, es política de la empresa hablar en catalán, ¿no? Después de una conversación me dice, no, es política de la empresa hablar en catalán. Bueno, hay como una presión también de sectores, digamos, de la oligarquía o de quienes manejan el poder acá en Cataluña, de ir por la independencia, y llevan a eso a su pueblo. Yo creo que el pueblo catalán, si es pacífico, no creo que se quiera ir de España. Probablemente si se le solucionen sus problemas, que son muchos, que ellos dicen, que son los que han surgido a raíz de la crisis económica del 2008-2009, probablemente no quieran la independencia, digamos. Es mi suposición. Recién hablabas un poco del poder político, otro poco de los grupos que tienen más poder económico dentro del mismo Cataluña. ¿Podemos hacer un paralelismo con la grieta? Porque vos decías, también hay una determinada utilización política, ¿no? Con la grieta argentina, con esto de, yo me pongo de un lado, del otro, también se da, digamos, ¿no? O estás acá o estás allá. Sí, eso pasó. La palabra es la grieta. No la quería utilizar, pero sí, pasa eso, y pasa un poquito, y digo, cuando se extreman los discursos, llegas a una grieta, y lo que me decía gente, dice, nos van a separar a los catalanes. No solo nos van a separar a los españoles, le echo la culpa a dos, al gobierno nacional y al gobierno catalán, la dirigencia política, que no puede encontrar una solución a un conflicto que es político en el fondo, porque en el fondo cuando vas y rascas cuáles son los motivos, no, es que, claro, ¿qué es lo que pasa? El PP nunca saca votos en Madrid, nunca. Entonces, no beneficia con sus políticas a las cuestiones catalanas, porque ya sabe que Cataluña no es un lugar donde ellos les sirve para ir a ganar votos. Acá son minoría, han sido siempre, históricamente son minorías, pero el resto del país son mayoritarios. Entonces, lo que pasa es que el PP ha desfavorecido con sus políticas en un momento de crisis, de ajuste, y ahí es donde dicen los catalanes que los están perjudicando, digamos, en el sentido económico. En el fondo base es una cuestión de puja económica, y en el fondo hay algo muy peligroso acá, que es de los dos lados. Vos ibas a las marchas del sí, a las marchas del no, y decías, no, es que Rajoy quiere tapar impedirnos votar sus problemas de corrupción. Ibas a las marchas del no
y decía, Puigdemont tiene que ir preso, porque está gastando, bueno, Arturo Mas, que es el anterior presidente de la Generalidad catalana, está procesado justamente por los anteriores referéndum, porque los anteriores referéndum, al no ser legales, y si vos gastas plata, de algún lado tiene que salir la plata, entonces lo han juzgado porque al no ser legales, los gastaron fondos públicos por eso, e inclusive hubo hasta un riesgo de que Puigdemont fuera preso, pero situaciones muy extremas. Pero digo, de un lado y del otro hay hechos de corrupción. Digo, muchachos, pónganse las pilas y hagan bien las cosas y hagan que la gente les crea y los vote, Gonzalo, sin tener que llegar a situaciones extremas. Claro, ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Queríamos consultarte de cuántos catalanes estamos hablando. Digo, de cuántos votaron. Claro, ¿cuántos constituyen el total de los catalanes? ¿Y cuántos fueron a votar realmente? Votó el 42% de los catalanes. O sea, un padrón de 5 millones, votó el 2,2 del padrón, digamos. Eso fue lo que votó ayer. La gente del no directamente, digamos, convocaba a hacer un boicot, porque decía ir a votar es validar un referéndum que según la Corte Suprema es inconstitucional, y entonces directamente se abstuvieron de ir a votar. Los únicos, digamos, que plantaron postura de a favor del referéndum porque quieren un cambio, pero en contra de la independencia, fue Podemos, ¿no? La fuerza Podemos, y mayoritariamente el 8%, que son los que fueron a votar y estaban en contra de la independencia, ese es el sector del partido político Podemos, que bueno, que ahí está la alcaldesa de Barcelona, que bueno, que estaba inclusive en contra del referéndum, pero a último momento, dado todas las situaciones y de violencia previas, cómo se ha judicializado todo el problema, y optó por ir al referéndum, pero votar no. Pero bueno, la situación es muy compleja, es muy ambigua de un lado y del otro, y en esto, cuando vos me decís de la grieta, escuchás los discursos, no hay profundidad en el debate. No, queremos ser libres, y no, queremos España unida. Y bueno, sí, si te empezás a meter, digo, estuve en la Asamblea, estuve con un Consejo Económico, la Asamblea Nacional Catalana, bueno, ahí ya hay un estudio, todo más hecho, pero en el fondo a la gente le tocan el orgullo, le tocan la fibra, le tocan los sentimientos, y te dicen, bueno, esto ya se ha intentado 3 veces, en el 34, en el 40 y pico, y en el 70. Digamos, varias veces ya ha pasado esto, y en otros casos no ha terminado tan felizmente como ahora, y lamentablemente han terminado con casi enfrentamientos armados entre las dos partes, como fue la del 34, y bueno, todo eso genera obviamente, queda en el recuerdo y en la memoria del pueblo, y obviamente cuando vos se lo despertás y vos se lo impulsás, obviamente le despertás, digamos, la fibra más dura, que es la bronca. Gonzalo, ojo, igual los catalanes son, debo reconocer, muy pacíficos en cómo se han expresado en todas las manifestaciones que han tenido, salvo ayer que el clima estuvo muy bravo. Bueno, ahora, digamos, haciendo como una especie de resumen. Cataluña siguió adelante con el referéndum, desconoció el gobierno central de España. Sí. La policía finalmente reprimió en algunos puntos, incluso hay videos que se han viralizado, primero, por un lado... De 800 a 900 heridos, por suerte, gracias a Dios, ningún herido grave, hay 3 con parte reservado, pero bueno, sí. El presidente de Cataluña prometió declarar la independencia en las próximas 48 horas. ¿Esto puede llegar a ser así? ¿Cómo sigue esto? No, ahora el presidente había dicho que apenas tuvieran el resultado iban a declarar la independencia y en 48 horas iba a ser. ¿Qué pasó ayer? Dijo, no, vamos a elevar los resultados del referéndum a la asamblea. O sea, ganó tiempo. Porque ahora la responsabilidad la tiene la Asamblea, que obviamente los del sí tienen la mayoría porque han sacado todas las leyes que han necesitado, leyes, digamos, autónomas de Cataluña, para ir a convocar el referéndum, pero, digamos, de esta manera ganan tiempo y creo yo que Puigdemont, que es los que son por el sí, está como los nacionalistas, la derecha catalana, digamos, y está la extrema izquierda, que es el CUP, el RP, que son partidos clásicos. Acá el CUP es anarquista directamente, es antisistema. Bueno, el CUP y RP
quieren ya declarar la independencia. Puigdemont, que es el presidente, dijo vamos a ir a la asamblea, y hoy hizo dos cosas. Uno, dijo nosotros somos gente de diálogo, siempre lo hemos sido, los catalanes somos gente de diálogo, esperemos que el gobierno central recapacite. Y después ha pedido a la comunidad internacional para que presione en favor del diálogo, y en este sentido la comunidad internacional por fin reaccionó, tarde, pero reaccionó, porque hasta el momento venía no dándole entidad, porque decía, si le doy entidad a Cataluña, lo estoy reconociendo que es un Estado, entonces lo ignoraba y decía, nosotros no nos metemos en cuestiones políticas internas de España, porque bueno, nosotros solo tratamos con Estados nacionales, eso decían los organismos internacionales. Hoy ya la Unión Europea ha dado un comunicado donde repudió la violencia, obviamente, es lo que hay que hacer, y por el otro lado dijo que la solución es el diálogo. Entonces, bueno, ya la Unión Europea y me imagino que el resto de los organismos internacionales irán reaccionando, irán metiendo esta presión, y hay que ver qué es lo que pasa. Por el otro lado, Rajoy hoy se juntaba con, digamos, los principales referentes de la oposición que estaban en contra del referéndum de Cataluña independiente, que es el PSOE, se juntaba con Sánchez, y Rovira, que es el presidente de Ciudadanos, y bueno, el PSOE formalmente le había pedido la reunión a Rajoy para solicitarle que encare un camino de diálogo, digamos. Bueno, una última que tiene que ver con la huelga general prevista para el 3 de octubre, es decir, para mañana. Sí, mañana. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Quiénes irían? ¿Quiénes adherirían? ¿Cómo sería la circunstancia de la huelga general? Sí, ahí está delicada. La están convocando todos, digamos, pero a partir de las 6 de la tarde, digamos, para no perjudicar, digamos, a los trabajadores, sobre todo, porque bueno, como no estaba muy claro bien el hecho, justo hoy estuve con Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea, y decía que para evitar, digamos, sanciones a los empleados por las cuestiones laborales, digamos, ya hubo muchos días de movimiento, vienen con mucha actividad para que la gente no siga perdiendo, digamos, clases en las escuelas, y entonces lo han convocado para las 6 de la tarde, y lo está convocando, digamos, la Generalidad de Cataluña, que son los trabajadores, los estudiantes, y digamos, básicamente esos son los que son, y la sociedad civil. Hay una asociación muy grande acá que se llama Omnium, que es un tema, se encarga de todos los temas culturales, que está muy metida en las cuestiones laborales, del referéndum, perdón, y que ha sido una organizadora de todos los actos del referéndum, que también está convocando, y está convocando básicamente los sectores mayoritarios, digamos, los mismos que están en el sí, que es la mayoría, digamos, digamos, la ONG, está Diplocat, que es la diplomacia, están, bueno, varios sectores de la sociedad civil que están convocando. Entonces va a ser masivo, digamos, o sea, está lo principal, que son trabajadores y estudiantes, ahí ya tenés una mayoría, y después otros organismos de la sociedad civil. Gonzalo, eternamente agradecidos por habernos bajado un poco a la realidad de los argentinos, que es lo que pasa justamente con este referéndum que se realizó ayer, con los hechos de violencia que sucedieron en Cataluña, con esta idea separatista, con esta rivalidad Madrid-Cataluña, con estos puntos históricos, pero también con estos problemas económicos que han quedado a la vista, con esta falta de diálogo real, con esta grieta que también se da y repercute en este caso en España, y por supuesto en permanente contacto para los próximos días, porque sin dudas me parece que van a ser muy intensos en la realidad española. Muchas gracias. No, a ustedes. Un beso grande. Hasta luego.